Amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Hablemos de Magia, ya está de vuelta con todas y todos ustedes. Gracias por la espera. Ha sido una temporada de trabajo, de proyectos y por eso pues el programa ha estado un poco apartado de todas y todos ustedes. Pero ya estamos aquí listos para empezar a analizar temas interesantes en esta nueva especie de temporada que empieza. Hablemos de Magia, pues siempre pensando en ustedes con temas interesantes que hemos puesto por allí ya en el grupo de Facebook para saber cuáles les gusta a ustedes debatir. Y tenemos muchísimas sorpresas a lo largo de los próximos programas que van a venir. Vamos a empezar como siempre con un saludo a todos mis amigos en Facebook y en YouTube. Gracias por registrarse, por estar pendiente de nuestras publicaciones, de los videos y sus comentarios positivos como siempre. Muchas gracias. Y empezamos con un pequeño recuento en cuanto a la parte de noticias en el ámbito nacional, puesto que se celebró el segundo Congreso de Magia Venezuela en Valencia y estuvimos por allá compartiendo con todos los grandes colegas que hay, o parte de los grandes colegas que hay en el mundo de la magia en nuestro país, aquí en Venezuela. Hemos compartido con entusiastas, con grandes magos y con todos aquellos que compitieron, y el nivel de las competencias pues fue muy elevado, muy bueno, que promete. Hay muchísimo talento, gracias a Dios, en nuestro país, que está empezando por la buena línea, una línea de buenas presentaciones, con manipulación, con buenas puestas en escena. Y desde aquí les mando felicitaciones a todos por realmente participar y por mostrar ese talento que no solamente aquí en Caracas, sino a lo largo del territorio nacional existe. Un saludo a todos los que compitieron y los que lograron los primeros premios desde aquí, felicidades. También felicitaciones a los organizadores del evento, que a pesar de la situación en la cual nuestro país pues está manejando, una situación difícil, ellos con su cariño, con su empeño han logrado hacer este segundo Congreso de Magia Venezuela. Ha sido un éxito, ha tenido sus detalles, como siempre se puede mejorar, pero creo que con todo lo que está pasando en nuestro país, lograr hacer estos eventos es de por sí un éxito. Felicitaciones a ellos. Y bien, empezamos ya con el programa de hoy. Un programa con un tema interesante. Discutimos allí en el grupo de Facebook y a través de esa encuesta que puse sobre el próximo tema de Hablemos de Magia, decidieron sobre magia y televisión. Hoy vamos a enfocar ese tema desde el punto de vista de cómo surge la televisión y cómo se combina con la magia. No vamos a tocar el tema de los programas actuales que están en televisión y de los magos que se están presentando como Dynamo, Criss Angel y todos estos de esta última camada de magos. Eso lo vamos a dejar para otro programa. Este es un programa más de corte histórico y cómo los grandes magos han hecho carreras en la televisión. Bien, pero antes de eso vamos a responder la pregunta que dejamos abierta hace ya muchísimo tiempo y que estoy seguro que ustedes ya saben la respuesta, pero como es norma aquí en Hablemos de Magia, la tenemos para todas y todos ustedes. La pregunta decía así: ¿cuáles de los dos grandes cartómagos españoles formaron una pareja y crearon una rutina que se llamaba los Tahures? Pues bien, esa pregunta quedó allí en el aire y la respuesta ustedes ya la saben. Uno es el genial Juan Tamariz y Pepe Carroll. Y sobre todo de Pepe Carroll vamos a hablar el día de hoy. Su pequeña biografía la vamos a presentar a continuación y seguro vamos a tocar en los próximos temas todo lo que tiene que ver con el genial e inigualable Juan Tamariz. Pero bien, vamos a arrancar con Pepe Carroll porque de alguna forma u otra está relacionado con el programa de hoy. Y les tengo un micro muy interesante. Antes de empezar, como ustedes saben, José Arsenio Franco Larraz, mejor conocido como Pepe Carroll, artísticamente conocido como Pepe Carroll, fue un mago. Y no solamente fue un mago, fue un presentador de televisión. Nació en Calatayud, en Zaragoza, el 19 de septiembre de 1957. Y murió, lamentablemente, todavía joven, igual en Zaragoza, en la noche de Reyes, el 5 de enero de 2004, de un infarto al miocardio. Fue enterrado el 6 de enero en el cementerio de Zaragoza, también, de Torrero. Pero les quiero presentar un micro especial sobre la vida de este gran artista. Un artista que nos dejó, primero, su calidad mágica, su increíble técnica, libros como En de 52 amantes, y nos dejó también esa combinación que puede hacerse, esa simbiosis que puede hacerse de un mago en la televisión. Cómo él realmente después se convierte en un presentador de categoría en diversos programas en la televisión española, específicamente en Antena 3, y logra calar en los televidentes.
Pero para eso quiero que ustedes vean el siguiente reportaje sobre Pepe Carroll. Si se fijan en los pies y en las manos de nuestro personaje, o si se les ocurre ponerse a su lado, pensarían que es un gigante. Si además les decimos que le encantan las chaquetas de colores, que nadie puede ganarle jugando a las cartas y que es una estrella de la televisión, seguro que adivinarían que estamos hablando de José Franco Larraz, más conocido como Pepe Carroll. José Franco es el que tras ese nombre está todo lo, yo creo, lo más anodino, vulgar, terrenal, que se esconde en una persona, en mi persona al menos. Y todo lo bonito de la vida lo tiene Pepe Carroll, pues tras ese nombre se ocultan todas las cosas que yo quiero hacer y que me divierten y me gustan en la vida. Antes de dedicarse profesionalmente al espectáculo, Pepe soñaba a todas horas con los juegos de manos, las luces y las bambalinas. Siempre tuvo una ilusión: conseguir que la gente se asombrase con sus habilidades y se riese de sus chistes. Él fue donde en Calatayud, uno de esos veranos, en un catálogo de venta por correo, había un libro que decía: aprenda usted juegos de magia, sea el centro de las fiestas de sus amigos, el centro de atención, convierta monedas, haga aparecer monedas de oro. Y dije: joder, esto es la bomba, esto tengo que hacerlo yo. ¿Qué hora tienes, por favor? Tengo este maravilloso reloj que quiero regalarte para que lo recuerdes. Ahí está. Ana. Gracias. Sus inicios en Madrid no fueron fáciles. Actuaba en pequeñas salas de fiesta casi sin cobrar y pasaba las noches de local en local intentando hacerse un hueco en el mundo de la magia y del humor. Abandonó la carrera de ingeniero de caminos para dedicarse plenamente a los escenarios con la total desaprobación de sus padres. En aquella época conoció a personajes del mundillo del espectáculo como Juan Tamariz, su amigo y maestro, y al Gran Guayón. Entonces ya no te importa que yo quite, no te importa. Le dije: Pepe, bueno, pero ¿te decides o no a dedicarte profesionalmente a esto de la magia? Y el hombre que lo tenía dentro, lo tenía clarísimo, y bueno, no gracias a ese empujón, sino esa fue la excusa que él dijo: bueno, venga, adelante, plum, dejó todo lo demás, no dejó a las novias, quiero decir, dejó los demás trabajos y los demás estudios que estaba haciendo y se dedicó a la magia para bien, creo yo, de todos los que estamos ahí. Entonces ya ahí fue la ruptura, me echaron de casa. Dije, pues adiós, ya volveré algún día. Vamos a cubrir las gallinas con estos collarines, en primer lugar a la gallinita, para que la gallina saque el cuello por aquí, por el collarín. Y atención, porque se hace así, ¿y qué ocurre? ¡Que estirpamos la cabeza de la gallina, señoras y señores! Hemos coincidido alguna vez en bares y sitios. Recuerdo un par de ellas. Al principio el hombre lo pasaba mal porque no ingresaba lo que él estimaba suficiente y tenía un truco que era muy bueno, que era que te acercabas a él y te limpiaba la cartera, ¿no? Este era un truco que utilizaba mucho en sus épocas de penuria y de hambre, de hambruna terrible. Y otro truco que tenía, que no me hace ni puñetera gracia, era que estabas en un bar o en un cine al lado de una chica y en cuanto te das cuenta la chica estaba al lado de Pepe Carroll. Y esto pues lo hacía constantemente y te pisaba a las chicas, les decía pantera, no sé qué, tenía una técnica siempre el mismo rollo, se repetía, no improvisaba. Iba a la técnica, a lo seguro. Pepe es soltero, vive solo y en sus horas libres se dedica a perfeccionar sus habilidades. Su casa es muy peculiar, está impregnada de la fantasía que constantemente caracteriza su vida. Por ahora, no tiene tiempo de formar una familia, ni de pensar en el amor. Sobre el tema de parejas, yo reivindico un poco la soltería, estoy soltero. ¿Y qué diferencia hay entre un soltero y un casado? Pues que el soltero, cuando llega por la noche solo a casa y tal, abre el frigorífico, no hay nada que le apetezca y se va a la cama. El casado llega a casa, va a la cama, no hay nada que le apetezca y va al frigorífico. Tengo hijos. Tengo hijos, es una pregunta que a menudo me la hago yo mismo. Puede ser, no lo sé. Casado, no. De novia actual, de momento, no. Aquel niño que soñaba con Houdini, con ver su nombre en luminosos carteles de neón, ha conseguido hacer realidad gran parte de sus ilusiones. Ahora es famoso y presenta con éxito el programa Genio y Figura. Su imagen es la de un humorista irónico que juega con el público, al que a veces desconcierta. Vas a acercarte un segundito a ver cómo estás tú, anda. A ver esas gafas, un segundo.
Caray, a ver. Sin gafas no se ve. No se ven nada. Tú eres de los que usas lentillas para llegar a ver hasta el cristal de las gafas. Pepe es ya uno más en los hogares españoles. Cada semana entra en nuestra casa para convencernos de que es algo más que un genio de la magia. Pepe Carroll se ha convertido en una figura del humor. Interesante micro este de Pepe Carroll. Ahí vieron un fragmento importante de su vida artística. Su éxito en la televisión comienza en los 80, en programas como el 1, 2, 3, interviniendo en ese programa que era muy famoso. Su programa más importante, como vieron, es Genio y Figura, del cual fue presentador. Y tuvo otras apariciones importantes también en Telecinco, que fue otro canal y es otro canal importante en España, en programas como Vaya Nochecita en 1995 y Aquí no hay quien duerma en el 95-96. Y su carrera sigue. Y como mago, pues todos sabemos los logros que tiene Pepe Carroll y su inmensa calidad que ha quedado plasmada en libros como 52 amantes. Pero los premios que obtuvo son los siguientes. En 1980 logró el premio Fraxon. En el primer premio, es el primer premio en cartomagia que él logra en el Congreso Nacional celebrado en Tenerife. En 1981 logra el segundo premio en categoría también de cartomagia en el Congreso Nacional celebrado en Santander. Después obtiene un segundo premio en FISIM en 1982, en el Campeonato Mundial de Magia celebrado en Suiza. En el 1988 logra lo más preciado que puede conseguir un mago y es un premio FISIM. En el 1988 lo logra, el primer premio en cartomagia celebrado en La Haya, en Holanda. En 1990 recibe el premio Ascanio. En el 94 recibe el tip de oro al mejor presentador por Genio y Figura. Este es un premio totalmente relacionado con la televisión. Así que aquí tienen una pequeña biografía de este gran artista, de esta persona que también muchos de los que los conocieron, lo tuvieron la oportunidad de conocer a Pepe Carroll, como mi padre, con que compartió con él, pues decía que era también muy buena persona. Y eso es muy importante en el mundo de la magia, no solamente afuera de él, sino en la magia es importante no solamente ser un buen mago, sino ser también una buena persona. Espero que hayan disfrutado de este pequeño micro de Pepe Carroll. Cuando me puse a investigar sobre este tema de la relación que guarda la televisión con los magos o con la magia, acudí a un libro muy importante que se los recomiendo a todas y todos ustedes, y es este que tengo por acá, The Illustrated History of Magic, de Christopher Melbourne. Es muy bueno este libro porque tiene una historia muy grande sobre la magia desde sus inicios hasta los tiempos recientes. En este libro menciona algo importante. Los magos de la época, y estoy hablando cuando la televisión empieza a coger fuerza, quizás después de la Segunda Guerra Mundial, los magos, recuérdense que Robert Houdin toma la magia o le da a la magia esa categoría, la viste de frac y la pasa de las calles al teatro. Es correcto, eso todos lo sabemos de alguna forma u otra, que Robert Houdin, el francés, trasladó la magia de las calles, le dio categoría y la puso en el teatro. Pues bien, ya a finales de la Segunda Guerra Mundial, los teatros empiezan a bajar, empiezan a haber escasos, a estar escasos de teatros en todo el mundo, obviamente por muchos factores. Y los magos que estaban en aquel entonces de moda, o los que se encargaban de hacer esas grandes producciones en teatros, como Thurston, como Kellar, como Fu Manchu, como Richie Hardy padre, entre otros, se hallan en una encrucijada. ¿Por qué? Porque empieza el desarrollo de la televisión y ellos, un poco dubitativos, no les gusta participar en la televisión porque creen en ese momento, y esto es lo que dice el libro que me pareció muy interesante, ellos tenían miedo de que si salían en televisión y hacían algo de su espectáculo, el público no los iba a ver al teatro, porque todavía tenían ese concepto de esos grandes shows de teatro, y la televisión empieza a tomar fuerza y está esa pequeña discrepancia de estos magos de la época en los cuales muchos no querían salir en la televisión, primero porque no estaban preparados, eran magos que estaban, pues como los mencioné,
ideal para teatro con sus grandes producciones como Fu Manchu, como Kellar y otros como Maskelyne, y pues todavía no tenían esa especie de confianza en la televisión. Es por eso que dice el libro esto, ¿no? Que me pareció muy interesante compartirlo con todas y todos ustedes. Las primeras emisiones públicas de la televisión las efectuó el canal que se llama la BBC de Londres y que todavía vemos muchos por cable. Es increíble. En Inglaterra, esto fue en 1927. Y en Estados Unidos los pioneros en este sentido fue la CBS, mejor conocido como CBS en español, y la NBC o NBC en inglés. En Estados Unidos, que también entraron en el 1930. Habían programas esporádicos, habían transmisiones esporádicas, no eran transmisiones constantes, pero empezaron en esta época. En ambos casos se utilizaron pues sistemas mecánicos y programas que no se transmitían, mejor dicho, en un horario regular. En nuestro país, en Venezuela, como en otras partes de Latinoamérica, por ejemplo, en este momento histórico en nuestro país, el general Marco Pérez Jiménez inauguró en Caracas el primer canal televisivo de aquel entonces, que era la televisora nacional Canal 5, y que mi padre tuvo la oportunidad de empezar a trabajar en ese canal. Eso fue el 22 de noviembre de 1952. Y en febrero del 53 salió al aire pues lo que en ese momento se conocía como Televisa, que posteriormente se transformó en Venevisión. Y el 15 de noviembre en nuestro país se inicia también la transmisión de Radio Caracas Televisión. Esto fue en el 1953. Entonces fíjense qué interesante, porque vamos a analizar la historia de dos grandes magos que se han hecho una carrera increíble en la televisión y que influenciaron a muchísimos magos de entonces, y no solamente conectaron con el público profano, sino que dejaron una influencia importante a otros artistas que en ese momento eran muy jóvenes y veían a ese mago en televisión y les dio gana de ser magos, de ser como él, y muchos magos pues sintieron esa influencia. Y me refiero a dos grandes artistas que los voy a poner como ejemplo y que gracias a Dios están entre nosotros. Uno, como ustedes ya saben, es el gran Henry, que empieza su etapa en Venezuela con el inicio de la televisión. Por eso yo les recomiendo que ustedes vean el programa que tiene él de Una Historia Mágica, que cuenta muchísimas anécdotas de cómo él empieza en la televisión venezolana. Que ya imagínense, en el 1957, en la época de los 50, empieza la televisión prácticamente en nuestro país y empieza a trabajar el gran Henry. Y también tenemos otra carrera muy similar en Estados Unidos, como es la de Mark Wilson, que también empieza y es el pionero en la magia de televisión en Estados Unidos, con programas que duran 4 años, por ejemplo como The Land of Alakazam o La Tierra Mágica de Alakazam, un programa que se transmitía en la época de los 50, ya vamos a especificar el año, y que se transmitía todos los sábados, era un programa infantil y que tuvo una duración de 4 años. Entonces vamos a ver cómo estos grandes artistas pudieron realizar sus carreras en televisión, no solamente desde los 50, sino hasta muy reciente de nuestros tiempos. Inclusive la carrera del gran Henry fue un poco más larga que la de Mark Wilson en televisión. Pero ¿cómo se mantuvieron estos artistas? ¿Qué se necesita para trabajar en televisión? No me refiero a los programas esporádicos que vemos muchas veces como The World's Greatest Magicians, o como vemos los especiales de Doug Henning, como vimos los especiales de Doug Henning, los de David Copperfield. Me refiero a programas propios, a programas que tuvieron una duración, a artistas que tuvieron una duración constante en la televisión, obteniendo pues popularidad, obteniendo reconocimientos y sobre todo obteniendo rating para los canales de televisión, que aquí lo importante es siempre que los números pues son los que mandan en las televisiones, en los canales de televisión. Así que esos artistas, ¿por qué tuvieron una longevidad en estos canales de televisión? Porque tenían carisma, porque estaban preparados, porque tenían el sentido de trabajar delante de las cámaras. Cabe destacar, por ejemplo, hablando de estos magos que estaban todos en los teatros de esa época, por ejemplo, yo me refiero mucho a la historia de mi padre porque obviamente la he vivido un poco con él y conozco su historia. Por ejemplo, él no era un mago de teatro como tal, más bien él era un mago de salón, y de repente se incursiona y hace esa transición
apareciendo, siendo el primer mago que aparece en la televisión española en 1957, pues él se siente cómodo, hay una simbiosis natural de él delante de las cámaras. Luego entonces, pues ahí empieza su carrera en la televisión. Aquí vamos a colocar una foto de él en el 1957, su primera actuación en televisión. Fíjense que si la televisión entra en los primeros años del 1950 y ya el gran Henry estaba en el 1957 actuando y siendo el primer mago en actuar en la televisión española. ¿Por qué? Porque los magos de esa época en España, los de la SEI y todos esos, no estaban todavía preparados para trabajar en televisión. Entonces, bueno, por ahí tenemos esa historia del gran Henry que la vamos a tocar a continuación, y vamos a empezar con la de otro gran artista que es Mark Wilson. Pero antes vamos a dar unos detalles históricos sobre cuáles fueron los primeros magos que se presentaron en la televisión. Uno fue en Inglaterra y otro fue en Estados Unidos. Vamos a tocarlos. Fíjense qué interesante es la historia de la magia, qué importante es leer sobre los que estaban antes de nosotros, los magos que iniciaron muchísimas cosas y que con el tiempo pues no se sabe o no se conoce. Por eso es importante leer libros como este sobre la historia de la magia, para saber quién fue Kellar, para saber quién fue Thurston, para saber quién fue Ricciardi, Blackstone y todos esos grandes magos de la época, para saber quién fue Robert Houdin y todos esos, y cómo se desarrolló la historia de la magia. Fíjense que en este libro menciona algo importante sobre los datos históricos de la televisión. Ya en el 1936, estamos hablando muchísimo antes de los años 50, cuando entra, podemos decir, con poder ya la televisión después de la Segunda Guerra Mundial. Ya en el 1936, cuenta aquí el libro, que en Londres ya habían programas más o menos regulares en la televisión, en la BBC. Y el primer mago que se presenta en aquel entonces era Fred Coulpit, un mago obviamente inglés, que se aparecía en unos programas experimentales que se pasaban en la BBC, como de prueba, por decirlo así, en ese entonces, ya en el 1936. Después, posteriormente, en el 1947, y aquí hay un personaje importante que tiene una relación con la magia de palomas, o la aparición de palomas, como lo es Cantú, el mexicano, porque ya en el 1947, aunque ustedes no lo crean, este gran artista mexicano que se llamaba Cantú, pues se presentaba en un programa en la televisión americana de John Reed Kings, se llamaba Party Line, el presentador era Johnny Reed King. Y pues aquí hay una anécdota importante, porque en el 1947, delante de las cámaras, Cantú experimentó muchísimo calor, no quiso hacer el acto de las palomas o de la aparición de palomas que se hacía en ese momento, que lo hacía él, que fue uno de los pioneros, porque los focos de las luces tenían un calor muy fuerte. Entonces él tenía miedo de que eso afectara a las palomas y las matara de alguna forma. Por eso realizó algunas cosas de manipulación y algunas cosas extras que no tienen nada que ver con las palomas. Pero él decidió declinar seguir apareciendo en ese programa, y este autor, Melbourne Christopher, fue quien lo sustituyó en ese programa de aquel entonces, en el 1947. Pero es interesante, ¿no? Porque en ese entonces, claro, los estudios de televisión eran muy rústicos, las iluminaciones eran muy rústicas, no hay la tecnología que hay hoy en día. Entonces imagínense ustedes trabajar delante de esas cámaras que también eran muy viejas, ¿ok? Y el ambiente que se generaba, donde tenía que trabajar el mago. Y qué curioso que cuenta el autor, Melbourne Christopher, que le hizo lo suplió a Cantú en ese programa. Bueno, después hubieron muchísimas apariciones de televisión, ninguna estable, fueron esporádicas. En 1955, en el programa de Ed Sullivan Show se presentaron muchísimas estrellas, inclusive entre ellas Fantasio estuvo por allá. Después estuvo Randy, estuvo Kuda Books, estuvieron muchísimos más. Y también en ese año, justamente en el 1955, se celebró el primer Masters of Magic, celebrado en CBS, donde habían pues varios magos presentándose. Esto ya fue en el 1955. Y en el 57 pues también hay otros programas donde aparecen muchísimos magos, en fin. Y en el 57 pues también hay algo de magia en los canales de televisión, para que vean cómo va presentándose, cómo va
arrancando de alguna u otra forma la incursión de la magia en estos años del 50, en esta década del 50, cuando empieza a entrar con muchísimo más fuerza el avance de la televisión. Y ahorita vamos a mencionar el gran pionero de la magia norteamericana en la televisión, como lo fue Mark Wilson. Lo importante fue la década de los 50 en cuanto a la magia en televisión. Ya en el 1955 en Dallas, en una televisora local, por así decirlo, empieza un programa que se llama Tiempo de Magia y es conducido por Mark Wilson. En otros Hablemos de Magia hemos tocado un poco la biografía de este gran artista y es bueno que ustedes la vean nuevamente para que se ubiquen en la historia y cómo la década de los 50 fue importante para la simbiosis de la magia y la televisión. En el 1955, como dije ahorita, pues empieza ese primer programa de Mark Wilson que se llamaba Tiempo de Magia, en una televisión local. Después, en el 1960, 5 años después prácticamente, debuta en octubre de ese año del 60, The Magic Land of Al-Qassam, que fue un programa realmente exitoso, que tuvo una duración de 4 años en la televisión. Y se dice pronto, ¿saben por qué? Como dije antes, los números mandan. Si un programa se mantiene muchísimo tiempo, si un artista se mantiene muchísimo tiempo en la televisión, es porque cala en las televidentes, porque produce rating para la televisión, porque si no fuera así, enseguida pues lo sacan, ¿no? Entonces tiene que haber algo de que la televisión vea en él no solamente la magia, pero que sea agradable para el televidente y produzca importantes resultados para el canal. Entonces aquí vemos que 5 años después empieza este programa de Land of Al-Qassam. Ustedes van a ver un fragmento de este programa allí para que ustedes lo vean en blanco y negro. Ok, este programa pues ya estuvo en CBS, en el canal que mencionamos antes, que fue la CBS, y que tuvo una duración de nada más y nada menos que 4 años. Y después pues vino otros grandes programas, Magic Circus también fue otro gran programa de Mark Wilson, y también Mark Wilson lo que tenía en ese entonces también es que asesoraba muchísimo a otros programas y otros espacios y series de la época en los cuales había momentos de magia. Tal fue uno de los programas en los cuales Mark Wilson asesoró en un momento dado fue El Increíble Hulk, que se realizaba con el actor aquel entonces que se llamaba Lou Ferrigno. Entonces, fíjense cómo empieza esta vida de Mark Wilson en la televisión. Un ilusionista que incursiona, crea un programa importante para la audiencia infantil. Su misma familia es partícipe del programa en muchas ocasiones, su hijo también se crea en la televisión y es más o menos algo similar a lo que me pasó a mí, porque yo salía muchísimo en las presentaciones con mi padre. Cuando era muy chiquito me utilizaba para meterme en algunos aparatos. Ya van a ver por allí también una pequeña sorpresa que le tenemos yo cuando era chiquito metiéndome en algunos programas, en algunos aparatos también, en algunos programas. Entonces, la televisión pues fue gran parte de Mark Wilson, es considerado el pionero y grandes magos como David Copperfield, Doug Henning y otros más reconocen haber sido influenciados por haber presenciado cuando eran muy pequeños a ese gran artista que fue Mark Wilson. Su última aparición fue en una especie de documental en el 2015, justamente en este año, con The Penn and Teller Fool Us, se llamaba el documental, y que hace una pequeña aparición Mark Wilson ya obviamente con muchísimos años y hace una pequeña aparición, pero su gran participación duró casi hasta la década de los 80 y esa fue la carrera de Mark Wilson. La carrera del gran Henry fue similar a la de Mark Wilson, empezando, como ustedes saben, su debut en la televisión venezolana en la época de Víctor Saume y empezando a tener programas de televisión. Fíjense que si la televisión empieza en nuestro país en 1952, ya en el 1959 ya el gran Henry tenía un programa propio que se llamaba 1000 secretos con Henry el Magnífico. También pues hay apariciones que tuvo previamente con Renio Tolina y Víctor Saume, pero fíjense los programas que tuvo propios y esto es importante revisarlo. Tuvo la revista infantil, ahí van a ver algunas fotos de aquel entonces, que fue desde el 1963 al 70. Su Majestad el Niño, que también fue un programa que duró desde el 71 hasta el 75. Ilusión y Fantasía, que fue desde el 63 al 64.
¿ok? Mil secretos, como dije antes, con Henry el Magnífico en el 1959, y ya esto duró tanto la carrera del gran Henry. La hora mágica, que fue yo ahí donde realmente aprendí muchísimo a hacer magia en televisión, ya les voy a dar unos pequeños tips. Fue en el 99-2000, la hora mágica, que se celebraba o que se transmitía por un canal que se llamaba Martes Televisión y que hoy en día se conoce como La Tele. Pues ahí teníamos un programa todos los martes en horario estelar a las 8 de la noche, y yo todavía pues con cierta, o mejor dicho, con inexperiencia en trabajar en televisión, ese programa me sirvió de mucho para saber qué se debe hacer y qué no se debe hacer en televisión, y sobre todo para establecer esa comunicación directamente con los camarógrafos y el director. Ahí se fue mi escuela, realmente. Y después Magia en la Calle se celebró en el 2007-2008, y eso se pasó ya en los últimos años de Radio Caracas Televisión. Es un programa que hacíamos las 3 generaciones en la calle haciendo magia, como ustedes saben. Entonces fíjense todos los programas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 programas que tuvo el gran Henry de la televisión venezolana, y que pues como en otros países, otros magos han sido también importantes para ese país, para crear generaciones de magos, para hacer influencia y para ser recordados por el público profano, quien en esos tiempos lo pasaba bien poniendo la televisión y viendo un mago. Tal es el caso, por ejemplo, de Gerard Mayac en Francia, que también tuvo unas carreras similares a las de estos dos artistas antes mencionados, como Mark Wilson y Gran Henry. Alexander en Italia, Chen Kai en México, Larraín en Chile. Fueron magos que supieron hacer su carrera en la televisión. Por eso a veces veo algunas preguntas y algunos reportajes en YouTube y en otros medios en los cuales dicen de que la magia se aprecia muchísimo mejor en vivo. Estamos totalmente de acuerdo, porque la magia es un arte escénico. Pero estos magos, estos grandes magos, todos estos que hemos mencionado, han desmontado un poco esa creencia de que la magia no es para televisión. Al contrario, el medio más impresionante, el medio de comunicación social más importante es la televisión. Y si tú quieres ser famoso, pues no hay otra forma de hacerlo sino con la televisión. Claro, trabajar en teatro tiene un ambiente, como todos sabemos, único, porque es en vivo. Está ese ambiente del teatro, el público, en fin. Pero imagínate si tú quieres obtener dividendos rápidos y ser reconocido rápidamente, que también sirve, en la televisión con un programa que hagas. Por ejemplo, cuando el gran Henry estuvo en la televisión popular de la República Popular China, pues eso fue en el año 91, solamente había un canal. Y entonces actuó, aquí vamos a dejar también un fragmento de esa presentación. Imagínense después de hacer esa presentación que te lleguen y te digan, te acaban de ver 300 millones de chinos o 300 millones de personas, porque era el único canal en aquel entonces en la televisión de China. Entonces, el poder de la televisión es asombroso. El poder de la televisión llega a las masas. De la otra forma es imposible que un mago con su trabajo llegue a las masas. Aunque te estés presentando en un teatro, no alcanzas lo que alcanzas obviamente con la televisión. Aquí le vamos a dejar unos tips importantes, unos tips de cómo trabajar en televisión. Yo me sirvieron después de muchos éxitos y de muchos fracasos en el programa que les mencioné de La Hora Mágica. Ahí esa fue mi escuela. También viendo a mi padre aprendí muchísimo. Y hoy quiero compartir estos tips con todas y todos ustedes. Espero que les guste. Bien, llegó la hora de que tomes papel y lápiz y tomes nota sobre estos 10 tips que te vamos a dar aquí en Hablemos de Magia, que quizás te van a servir para que estés mejor informado y mejor preparado cuando te vayas a presentar delante de las cámaras. ¿Están listos? Aquí vamos con el primer tip. Facilidad de palabra y comunicación. Totalmente importante que cuando te vayas a presentar delante de las cámaras, tu voz sea clara, sea buena voz y tu comunicación sea efectiva con el público. Pero recuerda que no es solamente el público del estudio, si lo tuvieras, porque vas a presentar o se te va a presentar casos en los cuales vas a trabajar solamente delante de las cámaras sin ningún tipo de público en el estudio. Es por eso que tienes que tener una forma de comunicación clara con el televidente, con el que te está viendo por la televisión. Tu dicción es importantísima, tu expresión corporal también lo es. Tienes que caerle bien al público, tienes que comunicar de una forma efectiva y sobre todo pues también cuidado con tu atuendo, cuidado con tu vestimenta. Todo tiene que decir algo positivo de ti para que transmitas lo mejor posible. Y si tienes público en el estudio, muchísimo mejor, porque todos estamos acostumbrados pues a hacer shows de magia con público en vivo y va a ser algo mucho más fácil. Pero tienes que tener en cuenta
pues las tomas de cámara, cómo vas a enfocarte, sobre todo cuando hay una carta elegida o cuando involucras a alguien del público contigo. Lo ideal siempre es que saques a alguien del público y lo pongas a trabajar a tu lado contigo para que las 3 cámaras puedan tomarlo en plenitud y tú puedas trabajar para ellas. Porque si te mueves, pues a lo mejor las tomas no pueden quedar bien. Entonces recuerda siempre, expresión corporal, facilidad de palabra y comunicación son 3 elementos fundamentales para cualquier artista que se vaya a presentar en la televisión. El segundo tip, también importante, es el siguiente: la elección de los efectos. ¿Por qué decimos esto? Tienes que elegir efectos que sean lo que nosotros llamamos pues a prueba de ángulos, a prueba de fallas, a prueba de todo tipo de error. ¿Por qué? Porque en la televisión muchas veces cuando vas a trabajar en vivo, recuerda que no tienes segundas oportunidades. Algunas veces a lo mejor te va a tocar trabajar en diferido y podrás repetir. Pero si vas a trabajar en vivo, pues las expectativas son altas, el riesgo es alto y tienes que elegir cosas o efectos que sean seguros para ti, efectos que has hecho continuamente y que ya tienes dominado a la perfección, pero sobre todo que sean visuales y que sean comunicativos para el público. Entonces recuerda, la elección de los efectos es fundamental. Trata de elegir aquellos efectos que son comerciales, que son fáciles de entender para el público. Recuerda que no te vas a limitar a un número determinado de personas, vas a comunicar con millones de personas y por eso pues los efectos tienen que ser entendibles, tienen que ser de comunicación plena, donde te vendas no solamente tú, sino vendas lo que estás haciendo de la mejor manera y sea atractivo para el televidente. Ten cuidado cuando vayas a elegir esos efectos. Vamos con el tip número 3, tomen nota. Sé tu propio director y esto es clave y fundamental. Si bien los directores de televisión, los camarógrafos tienen, como todos sabemos, experiencia pues de haber grabado muchísimas horas en televisión, no todos están familiarizados con lo que es grabar a un mago o pues hacer programas de magia. A lo mejor son muy buenos haciendo programas de béisbol y de deportes y de farándula, pero tomar a un mago es muy difícil. Hay que primero ser tu propio director y transmitir a los camarógrafos y al director principal tus ideas de lo que quieres proyectar y de lo que quieres hacer. Es por eso que es bueno, pues de antemano, si tienes la posibilidad, pues comunicar con los camarógrafos qué es lo que vas a hacer. Y esto es importante que lo puedas hacer. A lo mejor vas a llegar en situaciones donde vas a llegar a un programa en vivo y no puedes tener esa conversación. Es por eso que también te doy un tip fundamental y que yo aplico muchísimo. En el medio de la presentación en vivo, yo soy el que dirijo a los camarógrafos. Si voy a hacer algún efecto, pues yo mismo en ese momento me comunico de una forma muy sutil con el camarógrafo. Y si voy a mostrar una carta, pues me dirijo al camarógrafo de la cámara número 3, por favor, para que tome esta carta con muchísimo cuidado y la pueda ver nuestros televidentes. Me estoy dirigiendo directamente al camarógrafo con mucha sutileza, ¿ok? Y estoy dando tiempo a que tome lo que tengo en la mano o a lo que está pasando. También es importante, recuerda dar tiempo para que los camarógrafos te sigan la idea de lo que quieres transmitir. A veces hacemos las cosas muy rápido, los camarógrafos no saben lo que vamos a hacer y las tomas de ángulos pueden destrozarnos totalmente. Pueden destrozar lo que vayamos a hacer y se puede ver muchas cargas, muchas descargas y otras cosas que vayamos a hacer. Por eso, recuerda, elegir los efectos es fundamental. Comunicarse con los camarógrafos también es importante y con el director, que sepan lo que vas a hacer y cómo tú quieres que te tomen el efecto o la rutina. Es importante. Usualmente cuando yo trabajo en televisión me gusta predeterminarme en la cámara central con una toma media americana porque me gusta trabajar siempre de la cintura para arriba. Si voy a hacer alguna rutina, igual la cámara central es la que me va a guiar siempre. No quiero tomas de los lados porque si voy a hacer alguna carga o algo se puede ver. Entonces, trata siempre de comunicarte con tu equipo de producción, con tu equipo de camarógrafos y sé tú mismo tu director. Si bien hay un director de escena, hay un director en el programa, tú tienes que comunicarle a él lo que tú quieres hacer y cómo quieres que tú vea el público lo que vas a hacer. Y esto es fundamental. Espero que me haya explicado de la mejor manera. Ok, entonces recuerda, sé tu propio director, comunícate con los demás y recuerda que si vas a trabajar en vivo,
comunícate de una forma muy sutil en pleno acto, en plena presentación, en pleno performance con los camarógrafos. Para eso es importante tener una buena personalidad, facilidad y comunicación, porque si está la cámara número 3 prendida, tú tienes que decir, bueno, y ahorita con mis amigos, con los excelentes camarógrafos que tenemos aquí en el estudio, caballero, por favor, quiero que tome este pequeño candado, un pequeño close-up para que todo el mundo en la casa lo pueda ver. Entonces, fíjense, ahí me estoy comunicando con el camarógrafo, le estoy dando tiempo a que tome algo, le estoy comunicando lo que quiero que se ponche en ese momento, y creo que es una forma inteligente de llevar la transición de todo tu efecto o de la rutina. No me gusta hacer muchísimas rutinas musicales en televisión, me gusta más hablar, me gusta más comunicar. Las rutinas musicales tienen que cuadrarse muy bien de antemano y creo que necesitan más preparación y más cuidado de las cámaras. Creo que hablado, una rutina es de muchísimo más proyección para ti ante el público y puedes manejar mejor la situación. Vamos con el tip número 4. Toma nota. Espero tus comentarios al final de este video. Por favor, dime si entendiste todo, si te pareció bien, algunas objeciones, algunas críticas constructivas. Todo eso, por favor, coméntamelo aquí abajo en YouTube o en Facebook. El tip número 4 es el siguiente. Practica en frío con el equipo de camarógrafos y directores antes del performance. Sí puedes, como dije antes, esto es sí puedes, porque a veces te invitan a un programa y llegas en vivo y tienes que salir en vivo. Y yo siempre pues he tomado en cuenta que si voy a actuar en vivo, elijo unos efectos buenos y fáciles de hacer, muy comerciales, que sean fáciles de tomar y que no tengan ningún problema de ángulos. Y sobre todo, si necesito hacer una acotación con el camarógrafo, lo hago en vivo y lo hago de una forma muy sutil y muy profesional, esto para que tomen algo determinado. Pero sí es lo ideal que tú antes de hacer el programa le digas a los camarógrafos, mira, voy a hacer esto y esto y esto y no quiero que me tomes de este lado, esta toma me puede dañar, por favor, quiero que me trabajes solamente con la cámara central y la cámara número 2 esté apagada y la también, ¿ok? En este momento cuando yo giro puedes prender la 3. Practicar en frío con los camarógrafos y el director te va a salvar la vida muchísimas veces porque ya saben de antemano qué es lo que vas a hacer y es la mejor forma de tomarlo. Vamos con el tip número 5. Tomen nota, por favor, vamos por aquí. Bien, en la televisión el tiempo apremia. El tiempo es oro en la televisión, como ustedes saben. Los ratings, la publicidad y todo eso es importante, muchísimo más importante que el artista que se está presentando, aunque ustedes no lo crean. Por eso muchas veces te dan 5 minutos o te dan un poco más. Recuerda, en ese límite de tiempo, que a veces es poco, sea expresivo, sea atractivo para el público, por favor, tienes una buena expresión corporal, transmite mucho en ese poco instante de tiempo que te van a dar, a pesar de que en la televisión, como también suele pasar en el escenario, 5 minutos es muchísimo, pero en televisión es más rápido que en el escenario, así que saca provecho de ese tiempo que te van a dar, sé expresivo, ten showmanship, comunica con el público y sobre todo dejar un buen sabor de boca, no solamente para los televidentes, sino para las compañías publicitarias, para los que te ven en el estudio, directores, empresarios, etc. Eso te va a ayudar a conseguir otros ámbitos de trabajo o quién sabe, a lo mejor te pueden dejar fijo en un espacio. El tip número 6 es el siguiente. Pendiente de la improvisación. Algunos tienen una capacidad nata de improvisar. Hay otros que siguen la estructura del guión. A mí me gusta mucho improvisar cuando estoy trabajando en televisión, pero improvisar dentro de esa estructura que yo me puedo salir, que es el guión. Entonces recuerda, si algo sale mal en vivo, tú tienes que estar preparado para eso, tienes que tener una salida, tienes que tener otro efecto, tienes que tener algo que te dé pie para resolver en ese instante. Entonces la capacidad de improvisación mediante esa estructura del guión donde nos vamos a manejar tiene que ser cuidadosamente estudiada. Así que ten cuidado si vas a improvisar. Recuerda tener tu estructura, tú te puedes salir de esa estructura del guión y puedes improvisar lo que tú quieras, pero si algo te sale mal, es importante que tengas las salidas preparadas porque en televisión puedes quedar mal, como puede pasar también en escena en un teatro, pero en televisión acuérdate que no hay espacio para errores. Vamos con el tip número 7 y este es clave. Cuida los nervios y disfruta del momento. Hay muchas personas que cuando se paran delante de una cámara empiezan a temblar, empiezan a sentir ese nerviosismo y les cuesta muchísimo trabajar delante de las cámaras. Yo les digo,
paciencia, disfruten del momento. La mejor forma de controlar esos nervios es como también se controlan los nervios cuando vas a trabajar en un escenario. Hazlo muchísimas veces. Agarra el swing, agárrale el juguito a trabajar en televisión cuantas veces puedas, o trabajar en vivo delante del público, y estoy seguro de que cuando te prepares y te presentes delante de una cámara, estás trabajando realmente, no solamente para los que están presentes, para el público. Tú le vas a agarrar el swing y vas a comunicar de la mejor manera. Trata de evitar los nervios. Recuérdate que trabajar delante de cámaras de televisión puede ser intimidante. Es por eso que tienes que tener confianza plena en ti, en tus facultades, en lo que vas a hacer, pero sobre todo saber comunicar y expresar con el que está del otro lado, que es el público televidente. Vamos con el tip número 8 y dice así: cuidado con el director, puede hacerte fracasar si no hablas con él. Creo que no, mejor dicho, es difícil. Habla con el director. Como ya dije antes, tienes que hablar con tu equipo de camarógrafos, también con el director. El director es importante porque el director es el que muchas veces manda las órdenes, muchas veces no, es el que manda las órdenes a los camarógrafos sobre qué ponchar y qué tomar. Entonces, si tú tienes esa comunicación plena con el director antes de lo que vayas a hacer y le dices, mira, yo quiero que tomes esto así, esto se va a ver mejor en este plano medio americano, quiero esta cámara, ya todo el mundo está avisado de lo que va a pasar. Si vas a trabajar en vivo y llegas a ese momento a la escena y te llaman y sales en vivo, recuerda que ahí la solución es elegir buenos efectos fáciles de hacer, que sean a prueba de ángulo, que sean comerciales. Y tú mismo en ese momento muy sutilmente puedes dirigir las cámaras a ciertos tipos de atención donde tú quieras llevarlas. Pero hablar con el director es fundamental. Vamos con el tip número 9. Vamos, no trabajes para ti, y esto es clave. No trabajes para ti. Recuerda que estás trabajando para millones de personas. Personas que te están viendo en la televisión en sus casas. Tienes que trabajar para ellas. Tienes que comunicarte con ellas. Tienes que expresar para ellas. En el momento en que el mago trabaja para sí mismo, haciendo algo dificultoso para sí mismo, primero, no te van a tomar las tomas de la mejor forma posible. Vas a carecer de una forma de expresión de tu comunicación efectiva con el público porque lo estás haciendo para ti mismo. Entonces no es la idea. Recuerda que aquí, inclusive más que en teatro y más que en otros espacios donde nos presentamos, en la televisión, como es esa caja, pues tienes que expresar a miles y miles de personas y tienes que llegarles con un mensaje claro y directo de decir, aquí estoy yo, los voy a entretener, van a pasar lo agradable y los efectos de magia son entretenidos. Entonces recuerda, no trabajes para ti, trabaja siempre para el que te está viendo. Y eso es un error que cometen muchísimos artistas, muchísimos magos, que no solamente trabajan en televisión, sino en teatro, hacen todo para ellos y se olvidan comunicar con el que está enfrente. Bien, el último tip, el número 10, showmanship. ¿Qué significa showmanship? Pues disfruta, ten tu estilo, comunica con el público, sé tú, sé agradable, sea atractivo para las empresas que van a publicitar en ese espacio, en ese momento, sea atractivo para el público que te está viendo, que digan, wow, qué buen personaje, qué buen ilusionista, qué buen mago, oye, qué entretenimiento. Ten showmanship, sé tú. Eso es algo muy difícil de adquirir, eso se logra con el tiempo y lo puedes desarrollar. Algunos lo traen ya de nacimiento, que les cae bien al público, otros se desarrolla y se busca ese duende interno y se desarrolla. Así que recuerda tener showmanship, tener ese atractivo para el público, para que lo pasen bien y sobre todo para que el canal quede contento contigo y te vuelva a llamar otra vez. Bien, ahorita quiero presentarles, después de estos tips, una pequeña reseña del gran Henry sobre la magia y televisión. Vamos a ver qué nos dice pues este gran artista. No solamente es mi padre, pero he aprendido muchísimo de él y es un gran artista que se ha hecho en televisión durante toda su carrera y creo que es una voz más que autorizada para darnos detalles, tips importantes de cómo trabajar en televisión. Vamos a verlo. Bueno, hacer magia en televisión es muy completamente diferente a hacer magia en close-up, magia de salón o magia de escenario. Hay que reunir unas cualidades técnicas que son completamente diferentes
a la magia que tú tienes cuando estás trabajando con un público. Es cierto que tú trabajas para 2 millones de personas, pero en ese momento es una lente fija que está en tus manos. Una de las cosas más importantes que hay que hacer un mago para triunfar en televisión, primero, ponerse de acuerdo con el director del programa, o como le llaman en Europa, el productor del programa. Y entonces después él se pondrá con los camarógrafos, y entonces tú trabajarás en frío para ellos, y ellos sabrán en qué momento tomarte, y tú sabrás en qué momento mirar a la cámara que está prendida. Esto no se aprende de la noche a la mañana. Primero, hay muchos directores de televisión que no se prestan a que tú pases el número en frío primero, porque no tienes fama, porque en fin, yo sé más que nadie y yo te lo voy a hacer. Pero la magia no sabe más que nadie en magia, porque tú lo puedes hacer muy bien, pero si un director que están acostumbrados a ponchar, por ejemplo, cuando hay un bailarín, poncharle los pies, después a las manos y después poncharle al público, si se lo hace un mago, lo puedes desgraciar totalmente. ¿Por qué? Porque en el momento que tú estás haciendo la parte fea, la parte sucia del truco, resulta el señor, te mete una cámara allí y te ha desgraciado para siempre, porque el público después, cuando lo ve, dice: no, chicos, ¿viste al mago que trabajó anoche en la televisión? Se le ven todos los trucos. Mentira, no se ve. Lo que pasa es que la dirección técnica lo ha hecho mal. Por lo tanto, si vas a trabajar en televisión, habla con el director primero, hazle las partes feas, las partes sucias de tu efecto, para que en ese momento esté pendiente de lo que va a pasar. Y otra cosa importante, para evitar eso, cuando no hablas con el director, tienes que decirle: mira, por favor, a mí me das un medium shot. Un medium shot es solamente una toma fija de medio cuerpo para arriba, y tú haz los efectos aquí. Ahí no te puedes equivocar, porque es igual que si lo estuvieras haciendo a un público enfrente de ti. Medium shot. Y ponerse de acuerdo mucho con el director. Y lo que es más importante, seleccionar los efectos de televisión, que yo les llamo los efectos de artillería. Artillería es el arma que va en todas partes, arriba, abajo, tal. Los efectos de artillería son esos que son completamente seguros, los que responden a un ángulo derecho, a una cámara 2 que se prende, a una cámara de arriba que se prende ahora, están en contra de todo. La experiencia de trabajar en televisión, no todo el mundo lo puede hacer. Por ejemplo, siendo un mago que no era de una gran técnica, Mark Wilson triunfó en la televisión en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque supo dirigir a los propios directores de cámaras en las tomas. Muy importante eso.